deja huella. Cada instante de la vida, siéntelo. Muy estimados televidentes, en su viaje reciente, el Papa Francisco a Filipinas, me parece que a los periodistas les dijo una frase muy coloquial que tal vez pueda levantar algunas preguntas. Dijo que los católicos no tendrían que ser como los conejos. Bueno, ¿qué quiso decir el Papa? Se sabe que los conejos son muy reproductivos. Y tal vez el Papa quiso decir que los católicos no tenían la obligación ni era conveniente que tuvieran hijos, como quien dice, sin ton ni son, porque no es esa la voluntad de Dios ni la disciplina de la Iglesia. Antes se decía que había que recibir los hijos que Dios les diera, pero la situación era distinta, era una sociedad rural, ahora es una sociedad urbana. En la sociedad rural, las exigencias alimenticias se satisfacían más fácilmente en el campo. No eran tan grandes las exigencias de transporte, de educación, para poder ahora más o menos sobresalir o vivir decentemente. La sociedad urbana es sumamente exigente. La mayoría de la población, con los salarios que tiene, pues es pobre. Y esto pasa en general en el mundo. Además, antes había mucha mortalidad. Muchos morían niños, recién nacidos o a los pocos meses o más grandecitos, la mortalidad era grande y eso diezmaba a las poblaciones. Por eso el crecimiento de la población no era tan grande y tan acelerado como es ahora. En una sociedad urbana donde hay tantas exigencias, donde la sanidad al fin y al cabo ha salvado muchas vidas y ha hecho vivir más, ha aumentado el promedio de vida de la población en general en el mundo, pues se debe pensar en la responsabilidad de traer hijos al mundo, pero pensando cómo se pueden alimentar y educar debidamente. A eso se le llama paternidad responsable. Que los esposos en conciencia delante de Dios vean, piensen ellos, no el Estado, porque no somos animales de granja. Ellos vean cuántos hijos pueden procrear y traer a este mundo y poderlos más o menos educar y alimentar. El problema para la paternidad responsable está en los métodos. Y de esto la Iglesia ha hablado con mucha claridad desde el Papa Pío XI, en la encíclica Casti Connubii 1931. Y ya no digamos el Beato Paulo VI, en la encíclica Humanae Vitae de 1968, tan contestada, tan contradicha incluso por católicos. En ella el Santo Padre, a la vez que habla de paternidad responsable, condena los métodos artificiales para el control natal. Tales métodos artificiales son, en primer lugar, el aborto. En segundo lugar, pues, todos los recursos que hay por allí y que abundan. Píldoras, dispositivos intrauterinos, ligaciones, implantes, etc. Todos esos métodos son contrarios a la ley de Dios y a la naturaleza. Violentan la naturaleza humana, la fisiología del cuerpo, y no es sin consecuencias, sino con graves consecuencias. Los laboratorios y los que producen esas medicinas y los médicos que las distribuyen se cuidan muy bien de decir a la gente cuáles son los efectos negativos de usar esos métodos artificiales anticonceptivos. Recomienda el Papa vivamente y la Iglesia recomienda vivamente los métodos naturales de regulación de la natalidad, que se fundan en la misma naturaleza de la mujer, en el ciclo de la mujer.
En su ciclo de 28 días la mujer no siempre es fecunda, tiene días fecundos y días infecundos. Y hay ahora métodos que dan bastante seguridad para determinar los días fecundos o los días infecundos. Se les llama métodos naturales. Claro está que para observarlo, como dicen, el ritmo en el uso del matrimonio, pues se necesita dominio de sí, control de los impulsos, se necesita un cierto sacrificio, que además el sacrificio forma parte del ser cristiano. Y se necesita también mucha confianza en Dios, de saber que Dios nuestro Señor, pues, no quiere que violemos su ley, que nos dañemos a nosotros mismos y que tengamos confianza en que Él no nos ha de abandonar. Si viene algún hijo de más que no estaba pensado, ya vendrá también con ese hijo la torta que Dios va a mandar. Los pastores de la iglesia deberíamos ser muy conscientes de la obligación que tenemos de instruir al pueblo en los métodos naturales, sobre todo a los matrimonios jóvenes. Si no lo hacemos, estamos pecando gravemente de omisión, porque va de por medio la moral, la paz de las conciencias, la salud de los matrimonios y la vida misma. En cada comunidad parroquial o comunidad de fieles, tendrían que darse permanentemente cursos de métodos naturales. Hay muchos médicos católicos muy bien dispuestos, bien preparados y con sentido apostólico. En los movimientos de apostolado matrimonial, que son varios, también hay gente muy preparada que ha estudiado debidamente esos métodos y tiene sentido apostólico para ir a dar esos conocimientos, ir a compartirlos con los matrimonios, digo con los matrimonios jóvenes sobre todo, para que puedan ejercer sin ofensa de Dios, sin dañar su propia salud, puedan ejercer el control natal con la paternidad responsable, permaneciendo siempre abiertos a la vida. Es muy reprobable que haya gente dentro y sobre todo fuera del matrimonio que tiene hijos sin ton y son, que proceden, diríamos, casi como los animalitos. Y por ahí hay muchos hijos abandonados, sin padre, sin quien los cuide. Pero también es muy reprobable que haya gente egoísta, sobre todo en los países ricos del primer mundo, gente egoísta que por comodidad, por no compartir los bienes con otro ser, aunque sea su hijo, no tienen familia. El caso es trágico en la Europa, esta Europa del bienestar, donde la población europea va bajando, va desapareciendo y se va llenando Europa de gentes venidas de otra parte, con otras culturas y otra religión. Cerrarse a la vida es querer desaparecer de la historia. Me parece que con esto explico en forma sencilla y bajo la autoridad de la Iglesia, sobre todo del Papa Pablo VI, qué es paternidad responsable y cómo se ejerce con los métodos naturales, siguiendo lo que Dios ha establecido en la naturaleza misma de las cosas. Muchas gracias y Dios los bendiga. Deja tu huella. Cada instante de la vida siempre